La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría e Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austro-Hungría. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. El imperialismo. El imperialismo moderno fue una política e ideología de expansión colonial adoptada por las potencias europeas y posteriormente por Estados Unidos y Japón desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, aproximadamente desde la Guerra Franco-Prusiana de 1870 hasta comienzo de la Primera Guerra Mundial de 1914. El calificativo de nuevo es para contrastarlo con la primera ola de colonización europea desde los siglos XV al siglo XIX y con el imperialismo en general. Se caracteriza por una persecución sin precedentes de lo que ha sido denominado el imperio por el imperio mismo, una agresiva competición por la adquisición de territorios de ultramar acompañada por la emergencia en los países colonizadores de doctrinas y superioridad racial fue que negaban la capacidad de los pueblos subyugados para gobernarse para ellos mismos. El neocolonialismo en África comenzó en el siglo XIX de las manos de países europeos, principalmente Gran Bretaña, Francia y Portugal. A mediados del siglo XX, tales países establecieron en las antiguas colonias estructuras económicas desiguales que le brindaron la posibilidad de continuar explotando los recursos naturales y manipular la política interna de la región. El nacionalismo hasta la segunda mitad del siglo XIX, en 1848, fue un movimiento de carácter liberal progresista enfrentado al legitismo de la Restauración y promotor de movimientos de liberación nacional. También es un fuerte sentimiento de lealtad al país donde uno nació o se crió. Antes del siglo XIX, la mayoría de los europeos dieron su lealtad a un religioso grupo de ciertos líderes políticos. La Revolución Rusa. El término Revolución Rusa agrupa a todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial durante la Revolución de Febrero, la posterior instauración de un gobierno provisional entre febrero y octubre de 1917 que proclamó la República Rusa y la disolución de la República Rusa tras la Revolución de Octubre que proclamó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras la primera revolución de febrero de 1917. En marzo en el calendario gregoriano, pues el calendario boliviano estaba en uso en Rusia en ese momento. En la posterior revolución de octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista conocido como el Sovnarkom. En la Revolución de Febrero se centró originalmente en torno a Petrogrado, hoy San Petersburgo. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó a los soviets, consejos de trabajadores, que fueron dirigidos por facciones socialistas más radicales. En un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La Revolución de Febrero se llevó a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufridos durante la Primera Guerra Mundial de 1914
hasta 1918, que dejó a gran parte del ejército ruso en estado de mutismo. A partir de entonces se produjo un periodo de poder dual, durante el cual el gobierno provisional ruso tenía el poder del Estado, mientras que la red nacional de soviets, o sea consejos, liderados por los socialistas y siendo el soviet de Petrogrado el más importante, tenía la lealtad de clases bajas a la izquierda política. Durante este periodo caótico hubo motines frecuentes, protestas y muchas huelgas. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para detener el conflicto. Los bolcheviques pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja, más tarde el Ejército Rojo, sobre las que ejercían un control sustancial. El periodo entre guerras se conoce como periodo entre guerras o interrebelión, el periodo histórico del siglo XX, que cronológicamente se establece desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, o sea, 20 años, 9 meses y 21 días. A pesar de la relativa brevedad del periodo, este representó una época de cambios significativos en todo el mundo. La producción de energía basada en el petróleo y la mecanización asociada se expandieron de forma espectacular, dando lugar a los llamados locos años 20, un periodo de prosperidad y crecimiento económico para la clase media de Norteamérica, Europa, Asia y muchas otras partes del mundo. Los automóviles, el alumbrado eléctrico y las emisiones de radio, entre otras cosas, se convirtieron en algo habitual entre las poblaciones del mundo desarrollado. Las indulgencias de la época fueron seguidas posteriormente por la Gran Depresión, una recesión económica mundial sin precedentes que perjudicó gravemente a varias de las mayores economías del mundo. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, o sea, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población. Comienzo de la modernidad en América Latina. Al inicio del siglo XIX, la modernidad aparece en América Latina como la aspiración hacia cual deben caminarse los estados recién constituidos. Esto no quiere decir que la modernidad no estuviera ya presente en el siglo XVIII. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en señalar que la modernidad comienza a forjarse a partir de tres grandes acontecimientos de trascendencia histórica: el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma. Estos tres hechos se producen en torno a 1500. Se ha afirmado que la denominación América surgió en los círculos parisinos de los años 60 del siglo XIX, como consecuencia de los esfuerzos por levantar la latinidad e incorporar en ella a los países de Iberoamérica realizados por los intelectuales del Segundo Imperio Napoleónico.